Bueno, muchísimas gracias. Nuevamente aquí estamos en la Metropolitana Podcast. Estoy yo, Mildred Arias. Quiero recordarle a todos los que hasta ahora nos siguen, a nuestros suscriptores, que este es un podcast para la construcción de ciudad, para sentirnos orgullosos del lugar en donde estamos y cómo la vamos a construir a partir de ahora, porque pues ya los errores los llevamos cometiendo muchísimos años. Y el día de hoy yo quiero presentarles a alguien muy especial, que es una persona que tiene un gran bagaje en el sector agroindustrial. Es una persona que está acompañándome hace unos pocos meses, lo he conocido y me ha parecido una persona muy interesante. Se llama Álvaro. Y Álvaro, mucho gusto, ¿cómo estás? Mildred, mil gracias y qué amable por invitarme a tu podcast. Bueno, de verdad, muy interesante y va a ser muy exitoso. Gracias. Álvaro Molina es egresado de una carrera que no es muy común en Colombia. Esta es la carrera de Economía Agrícola. Realmente, Álvaro, yo que pertenezco a la academia, no es fácil encontrar en Colombia este tipo de estudios. Él, por supuesto, es de California State University, tiene estudios de alta gerencia en ICESI, y lo más importante es que desde 1980 tiene una experiencia muy grande en este sector agroindustrial, porque ha estado vinculado a los ingenios azucareros en diferentes países, no solamente en nuestro país, sino en México y, por supuesto, en Perú. Así que hoy vamos a tocar un tema que es como controversial, porque para nadie es un secreto que es una industria relevante, es de lo más importante prácticamente que tiene no solamente nuestra región, sino nuestro país, pero causa cierta, cierto como estupor. Escozor. Escozor. Sí, para algunas personas. Y yo quiero que nos demos esa posibilidad de escuchar a alguien que conoce con rigor técnico muchas de estas situaciones, pero ante todo yo quiero que la gente conozca el pensamiento de Álvaro, que es un pensamiento libertario, y quiero que nos cuentes de esa doctrina libertaria. Gracias, Mildred. Bueno, nosotros los libertarios, básicamente, según mi opinión personal, somos los más revolucionarios del planeta, porque propendemos por el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, por la defensa de su integridad personal, de su libertad y de la propiedad privada, para que ese ciudadano en libertad pueda crecer de acuerdo a sus propias capacidades, generando sus negocios y, en consecuencia, bienestar y desarrollo. Eso suena maravilloso, porque realmente, digamos que es el individuo, ¿verdad?, con su proyecto de vida. Y es el respeto irrestricto por las decisiones de ese individuo. Ahí sí, como nosotros decimos en derecho, mi derecho llega hasta donde llega el tuyo. Correcto. Y eso está muy bien. Cuéntanos, Álvaro, en este momento a nivel mundial, ejemplos de este tipo, digamos, de pensamiento libertario. Básicamente, nos remontamos a la Universidad de Salamanca. Sí. Allí empiezan los sacerdotes jesuitas sus primeros, de filosofía libertaria. Vamos a John Locke en Inglaterra y luego venimos, a los que podamos denominar los modernos, con dos profesores muy importantes que están en España, es el profesor Huerta de Soto, sí, y el profesor Bastos, y como representando la línea libertaria está el presidente Javier Gerardo Milei en Argentina, el cual ha tenido unos éxitos macroeconómicos, no solamente en un breve lapso de tiempo, en su balance fiscal, pero en el control de la inflación, en el de no emitir, porque la inflación es en todo momento un fenómeno estrictamente monetario. ¿Qué pasa con nuestra generación? Que nos criamos en un sistema keynesiano, sí, imprima moneda, que sea el gobierno amplio, influye la demanda, el gasto del Estado, mientras que la propuesta de la Escuela de Economía Austriaca es totalmente diferente, donde básicamente es ahorro, inversión y en consecuencia bienestar. Perfecto, ¿no? Entonces, hemos tocado el tema de Argentina, sí, que efectivamente pues es un gobierno que ha llegado totalmente distinto al anterior, que lleva unos meses de ejecución. Entonces, bueno, este tema de este modelo libertario también es, por decirlo de alguna manera, tiene unas bases económicas, ¿verdad? Correcto. Que es Es la Escuela Austriaca de Economía. Entonces, digamos que tu propuesta, obviamente muy particular, no podríamos decir que está... No. La propuesta personal, y quiero anotar algo interesante hablando de la ciudad. Sí. Cali es la ciudad de Colombia con mayor número de libertarios. No me digas, cuéntame. Claro, mira, hoy estuve en una conferencia, sí, una vaina increíble, sobre
sistemas sustentables en la agronomía y en la agricultura dentro de la COP16. Y había personas de agencias multilaterales y personas en institutos gubernamentales. Perfecto. Y una de ellas, la que estaba a mi izquierda, salió libertaria porque estaba leyendo un libro de von Mises, que es uno de los grandes pensadores, y ahí lo sacó y lo puso en el asiento. No me digas. Y le dije, ¿y usted qué está haciendo leyendo von Mises? Bueno, es que yo soy libertaria. Dije, ¿cómo? Caleña libertaria trabajando en una multilateral. Interesante. Entonces, y vamos a tener un congreso libertario 28 y 29 de noviembre aquí en Cali. Todos los años lo tenemos y la sede de los libertarios la nombran en Cali y vienen de Bogotá, de Medellín, de Barranquilla. Entonces, estamos no solamente creciendo, sino que también como impactando de que el ciudadano en libertad toma mejores decisiones. Eso es importante, Álvaro, porque finalmente los que nos gusta todo este tema de ciudades, construcción de ciudades, modelamiento de ciudades, sabemos que eso va muy de la mano, por supuesto, de los pensamientos de quienes vivimos en las ciudades, quienes las caminamos, las andamos y pues por supuesto queremos transformarlas. Sin duda, influyen aspectos históricos, aspectos, por supuesto, de las élites económicas y políticas. Y ahí, justamente, pues ahora que estamos tocando el tema económico y demás, yo quiero que me cuentes un poco de esta, digamos, de todas estas personas que vienen trabajando en este sector agroindustrial, que es el enfoque que tenemos en el día de hoy, sobre todo a propósito del discurso del gobierno nacional con relación a la agroindustria de la caña. Cuéntanos de CNOC. Ok, bueno, nosotros básicamente, y yendo un poco atrás, yo trabajando en los ingenios, voy a trabajar con una compañía británica que se llama EDF Man y inicialmente a Venezuela, luego me trasladan a México y luego regreso de México a Colombia y me encuentro que hay que hacer algo por la región, por la localidad y también por la patria. Y me reúno con un grupo de amigos y fundamos el Centro de Investigaciones Económicas del Suroccidente, CENOC. Entonces, ¿qué hacemos en CENOC? Hacemos estudios de impacto en la región para entregárselos al legislador para que lo convierta en política pública. Perfecto. Lo que no habíamos caído en cuenta es que convertir un enfoque privado en política pública es extremadamente complejo, porque además las políticas públicas, Mildred, hay que analizarlas bajo la luz de sus efectos y no de sus intenciones. Y ahí es donde fracasamos en la política pública. Entonces nosotros en CENOC hicimos un mapeo en el Valle del Cauca. Identificamos 9 cuencas hidrográficas en donde podemos generar energía, porque ahora hablamos de energía, se llama a filo de agua que se pone en la turbina, no hay que hacer embalses costosos ni nada. Generamos la energía para los centros de congelamiento y refrigeración de las cosechas, invertimos en las vías terciarias y secundarias este-oeste para alimentar el ferrocarril del Pacífico que va en dirección norte-sur. No me digas, ese es un tema para mí fascinante y creo que los que siguen este podcast saben y has tocado un tema del corazón y es justamente ese. Ustedes ya han hecho estudios, me estás hablando pues que llevan años. El estudio macro. Sí. O sea, uno empieza de una ingeniería básica, pasa a una ingeniería de detalle, que es de mucho más profundidad y de más costo, pero hace todo el sentido del mundo. Generar kilovatios hora a filo de agua, poner los centros de congelación y te puedo contar, digamos, cómo hace, por ejemplo, una empresa tan importante para Colombia como Postobón con la mora de Castilla para hacer el juguito. Que fue un desarrollo en la Tecnológica de Pereira y en la Universidad Industrial de Santander. Se promovieron la siembra de los esquejes de variedades un poco más resistentes y entonces hay generación en la región, los agricultores entregan la fruta, se hace un proceso básico, se congela y se trae a las plantas de procesamiento. Eso es fundamental, ¿no? El tema de los congeladores es... No, y está inventado, o sea, es una tecnología que es asequible, ampliamente dominada por nuestra gente de servicio, digamos, aquí tenemos en Colombia técnicos en refrigeración, todos los que quieras, y generar el kilovatio hora
a filo de agua no necesitamos el Fondo de Inversión Internacional megamillonario. O sea, son cosas que podemos hacer en el cortísimo plazo. Ya. Traemos el ferrocarril del Pacífico en dirección norte-sur y salimos a atender los mercados. Bueno, Nosotros, perdóname, sí. te remato el punto, tenemos identificados 6 cultivos Perfecto. con muy buen volumen ¿Cuáles serían? exportable. El aguacate Hass, la sandía japonesa, el mango, Andrés. la piña MD2, que es la que aquí llamamos como, bueno, No me digas. Me una recordé variedad una novela de que piña. se llama La piña perolera, pero Sí. bueno. Y allí hay la posibilidad de accesar rápidamente Sí. porque son cultivos que ya traen cadena de comercialización. Eso me recuerda ese concepto tan interesante que sale siempre en todas las campañas de nuestros gobernantes, y es decir, vamos por un valle diversificado, ¿no? Entonces la diversificación, justamente frente a un monocultivo, que ahora vamos a hablar un poquito de eso. Mira sí. lo que son las cifras, y a los oyentes y a los que siguen Sí. tu podcast, yo creo que es bueno tener aquí 3 cifras muy claras. La primera, el norte del departamento del Cauca, Sí. el valle geográfico como tal y el sur de Risaralda, planas hasta el piedemonte, son más o menos 240.000 hectáreas, de las cuales hay como 225.000 hectáreas sembradas en caña de azúcar. Sí. Pero la ladera son 450.000 hectáreas, hablando de la vertiente oriental de la cordillera central y la vertiente occidental Sí. de la cordillera occidental. Perfecto. Donde es donde yo te digo, es hacer la inversión en las vías terciarias y secundarias para traer los productos este-oeste e interceptando la línea férrea norte-sur. Ok. En esas 240.000 hectáreas que sembradas, te digo 225.000, es donde está el corazón de la industria azucarera colombiana. Somos el 28.1 del PIB industrial del Valle. Sí. Entonces, y el clúster azucarero te genera más o menos 1 millón y punta de empleos. De acuerdo a la medición, FEDesarrollo tiene un estudio muy interesante en donde un peso primario que paga un ingenio azucarero, por ejemplo, un contratista, gira 16 veces en la economía. Okay. Entonces tienes el que pone la soldadura, el que vende la soldadura, el que transporta la soldadura. Claro. Y el clúster azucarero es muy completo porque tenemos sucroquímica, tenemos abono, hay cogeneración de energía, que de eso pudimos hablar, y básicamente este sector azucarero es altamente competitivo, ha sido muy innovador, y tenemos el Centro de Investigación de la Caña, que es Cenicaña, sí, que es el que ha permitido en que las variedades sembradas, y esto es muy importante, Mildred, en el Valle del Cauca, son más o menos el 98-99% de la caña sembrada. Sí. Es mi opinión que si nosotros no hubiéramos tenido el centro de investigación, ya Brasil nos había desaparecido. De acuerdo. Por eso es tan importante la inversión en investigación y desarrollo, ente 100% privado. Álvaro, ahí has tocado un tema de ciencia, tecnología e innovación, que pues por supuesto hoy en día es un tema de impacto en todos los sectores, y justamente pues también tocaste el tema de la movilidad, el transporte férreo que se cruzaría, entiendo entonces, con esta línea férrea sur-norte y con oriente-occidente, ya con otro tipo de vehículos como son los tradicionales, que serían los de carga, ¿no? Digamos las rutas alimentadoras. Exacto. Al transporte férreo. Exacto, que son como también las últimas millas, pero creo que también eso lo hablaba en algún momento con gente del gremio de transporte, que ellos sabían que no van a desaparecer frente al sistema férreo, que ellos van a complementarse, y eso es importante para que todos vayamos unidos hacia el mismo lado. Es supremamente interesante, y ahora que tú tocas este tema de CENOC, que vuelvo y repito el nombre, es Centro de Estudios Económicos del Suroccidente de Colombia, se parece mucho a nuestra área metropolitana del suroccidente de Colombia, justamente, y has dicho que se hacen estudios para políticas públicas, y por supuesto que las políticas públicas, ese ciclo es un ciclo no virtuoso, sino bastante vicioso, ¿no? Porque todos sabemos que se hace el diagnóstico, luego pues hay que estructurar esa política para implementarla y demás, y finalmente nunca se evalúa. Y si no conocemos la evaluación y los resultados, pues difícilmente. Creo que Colombia en eso todavía está muy atrás. También has mencionado FEDesarrollo. Hay unos estudios de FEDesarrollo que muestran que nuestro país viene haciendo planeación de una manera, digamos, ya
como los países pobres, y Colombia no es un país pobre, que eso también hay que tenerlo claro, es un país de renta media, y hay otros países que nos dan otros ejemplos mucho más eficientes, que son planes quinquenales y demás. Entonces hay que cambiar todo ese modelo, no digo pues ideológico, pero sí yo creo que ya es un momento de empezar a pensar de qué otra forma nos organizamos. ¿Listo? Álvaro, teniéndote aquí, yo creo que es también fundamental tocar este tema, ya que has dicho el sector azucarero, cultivos de caña en los 5 departamentos de Colombia, no solamente en el Valle del Cauca. ¿Has hablado? Iba a complementarte. Eso. Para caña panelera sí. existen 450.000 hectáreas de caña repartidas en la zona cafetera, en Boyacá, Cauca, Nariño y Santander. Perfecto. Entonces, por ejemplo, en el río Chicamocha tienes trapiches paneleros, es un gran centro de producción de panela. Lo que pasa es que las tecnologías de explotación del cultivo y sus variedades son muy distintas, porque estamos hablando de agricultura de ladera y no de agricultura en tierra plana, con un componente tecnológico muy diferente. Pero Cenicaña ha desarrollado trabajos y ahora hay una inversión muy grande que se llama Bioenergy en el Meta, a 2 horas de Villavicencio. Pero es, digamos, una planta de molienda donde se fermenta el jugo de caña para producir etanol, para ser usado como combustible, como un oxigenante en la gasolina. Y ese aporte es importante porque el oxigenante en la gasolina tiene 2 elementos importantes. 1, aumenta el número octano en la gasolina corriente. Y 2, disminuye las emisiones. Entonces es un combustible, comillas, verde, que luego podemos pelear en los verdes, pero es absolutamente renovable. Nosotros en los ingenios azucareros del sector azucarero en el Valle del Cauca hay destilerías en Incauca, en Providencia, en Risaralda, en Mayagüez y en el ingenio Río Paila. Y fue básicamente un esfuerzo industrial muy importante, pero es donde yo hablo de la capacidad de innovación en el Valle del Cauca por medio del sector azucarero. Entonces, por ejemplo, un ingenio como Incauca, como Providencia, como Mayagüez, como Manuelita, por ejemplo, que tiene, adicionalmente Manuelita ha hecho unas inversiones adicionales. Por ejemplo, hay un subproducto de la destilación y de la fermentación del jugo de caña, que es la vinaza, y ya Manuela ha hecho una inversión para deshidratar ese, digamos, ese efluente, ese sustrato, para diferentes usos industriales, y tiene inclusive una oficina y una gerencia de nuevos productos derivados de la caña de azúcar. Entonces, digamos que Ingenio Manuelita también es líder en esa vertiente de diversificación azucarera. Adicionalmente, y yo creo que, y no es cuña sectorial ni nada, estas empresas desde hace muchos años tienen lo que hoy conocemos como la responsabilidad empresarial. Exacto. Y también traemos desde Azocaña, es una iniciativa que yo te puedo decir tiene por ahí 25 años, el manejo de las cuencas hidrográficas de donde viene el agua de desvío natural para poblaciones y riego de los cultivos de caña de azúcar. Entonces, básicamente es un sector que es autosustentable, es un sector que ha ido invirtiendo durísimo en reforestación, en mantenimiento de la cuenca. Están todos los estudios porque se toma la pluviometría, cuántos metros cúbicos por segundo entrega cada río. Ahora Cenicaña desarrolló un programa Gotas, que son pluviómetros electrónicos que en línea informan a tu celular cuánta agua está cayendo en tu predio. Entonces, de eso, todos esos avances tecnológicos son unos inputs importantísimos en la producción de los cultivos. Claro, ahora... Pero perdóname, rematando las cifras, hablan del monocultivo de caña de azúcar en el Valle del Cauca. En Colombia hay 687.000 hectáreas de plátano y nadie habla del monocultivo del plátano. Eso es genial porque, claro... En Urabá tenemos banano, nadie habla del monocultivo del banano. Y tenemos 1 millón o un poco más de hectáreas sembradas en café y aquí nadie habla del monocultivo del café. ¿Y la palma? Palma africana, no tengo el dato exacto, pero la palma viene creciendo con unos indicadores de desarrollo en las plantaciones donde se siembra palma de una capacidad de generación de bienestar que es increíble en esas poblaciones. Y son los únicos que han logrado, con una enfermedad devastadora, que fue la pudrición del cogollo, invertir en el gobierno del presidente Uribe una financiación, pudieron hacer los viveros y ya
pues el centro de investigación sacó una palma, una variedad que no es susceptible a la pudrición del cogollo. Okay. Tiene unos inconvenientes que ya se han venido solucionando porque la polinización es manual, no es con insectos. En la palma africana, y como dato curioso, todas las polinizadoras son mujeres. En esas regiones del país que son apartadas y genera un ingreso adicional a esa familia que trabaja en una plantación de palma. Hoy en día hay otras tecnologías de polinización que pueden crecer la productividad de la palma y de su aceite hasta en un 20 o 25%. Hay investigadores que dicen que las nuevas tecnologías pueden crecer 30%, que es un rubro de exportación de Colombia aceite de palma importantísimo. O sea que estamos hablando que yo creo que en la última década, porque según la presidenta de Azocaña, Claudia Calero, pues ya desde hace 10 años vienen trabajando mucho lo que tú dices, biodiversidad. Creo que siempre se centra mucho la discusión en el recurso hídrico, pero sin embargo ahorita pues estamos justamente con todo este tema pues de las conferencias de Naciones Unidas con biodiversidad y es el manejo pues de todos los ecosistemas. Entonces creo que... ¿Yo qué te puedo decir del agua? Mira. Sí. Una hectárea, la caña de azúcar tiene en general, en un mes agosto, septiembre, que hicieron estos soles, más o menos 6 milímetros día de evapotranspiración. La planta de la caña, eso equivale más o menos a 60 metros cúbicos por hectárea día, ¿no es cierto? En el Valle del Cauca, la lluvia es 2.5 veces la extracción que hace la industria en los pozos profundos. Esa es una discusión que traemos con CBC, porque empiezan a hablar de regularte los pozos. Por eso te digo yo que no debería ser, pero así es, de que un ente que va a apoyar al empresariado sea un ente que lo llene de regulaciones y no lo deje. Entonces tú como inversionista del campo contratas el crédito, perforas el pozo, lo pones operativo y la CBC te indica cuántas horas al día puedes usar tu inversión. Entonces, andamos, digamos, en una batalla, no sé si es de la semántica o de una retórica, en donde dicen de que el sector azucarero consume el agua y había unas vallas, ahora en la COP, de que el agua es para la gente y no para la caña. Sí. Si aquí tuviéramos déficit de agua, el río Cauca estaría 200 metros abajo en el acuífero y pudiéramos caminar por el cauce del río Cauca. Eso no es así. Y te digo, la recarga en la época de lluvias es 2.5 veces la extracción. Por eso los ríos van por encima y no van por el subsuelo. Bueno, eso es importante, digamos que los que nos están escuchando, pues lo estás diciendo muy claro, ¿no? Que hay allí como un reabastecimiento y yo creo que el manejo del clima no lo tiene finalmente nadie, ¿no? Así es. Hay variabilidad climática porque esto ha sido una discusión con el doctor Freddy Garcés, porque pues el cambio climático, yo digo que es una falacia, pero en fin, al planeta no le va a pasar absolutamente nada, pero no nos metamos en esas honduras. Sí. Pero entonces Cenicaña lo ha definido como variabilidad climática y yo creo que es un término acertado. Sí. Pero te digo, las lluvias son 2.5 veces la extracción. Y la CBC y la Universidad del Valle, porque eso hay un trabajo conjunto, tienen mapeados y existen pozos de observación del nivel freático. Pero no es de ahora, hace 50 años ya existen esos pozos, en donde están definidas las zonas de recarga del acuífero. Perfecto. Entonces, en la medida que tú vas creciendo, o mejor dicho, subiendo la cota, digamos al pie de monte, hay unas zonas protegidas y hay algo que se llama el Bacín del Cauca, que por ejemplo allí ningún municipio te autoriza a hacer desarrollos de vivienda porque consideran zonas de recarga del acuífero. Y eso está totalmente estudiado, totalmente mapeado, y tú puedes ir ahora a CBC y te entregan el estudio de las zonas de recarga de los acuíferos del Valle del Cauca. Bueno, eso es fundamental, ¿no? Fundamental porque es que hablar, pero sin rigor, pues, y sin saber dónde están esos... No, esto es con rigor técnico, mi querida Mildred. Eso es muy importante y yo creo que es importante por eso escucharnos, escuchar todas las versiones. Generalmente esto causa, lo que vuelvo y lo digo, mucha controversia y seguramente si estuviéramos en un espacio público, pues no faltaría el que... No, pero la controversia yo creo que es muy útil porque te anima a investigar, a estudiar
Y si no existe la duda, entonces vamos al método científico. Desarrollemos la actividad para probar en contrario si esa afirmación corresponde a la verdad o no corresponde a la verdad. Bueno, entonces yo ya creo que hemos dado un contexto importantísimo del sector agroindustrial, ¿cierto? Con relación a nuestra ciudad de Santiago de Cali, que es esa futura metrópoli, pero una metrópoli que no es solamente el corazón de Cali, sino de los municipios vecinos. Entonces hablemos de Palmira, ¿cierto? Que es donde pues obviamente ya nosotros nada más el paisaje, ese también discutido paisaje de la caña, que también ha causado pues mucha angustia. Entonces, pero no solamente eso, Villarrica, Puerto Tejada, es decir, generalmente todos estamos rodeados pues, de esos paisajes de caña de azúcar. ¿Cuáles son esos desafíos regionales que tú Para mí, ves? El mayor desafío regional que tenemos como sociedad es, uno, es abrir nuestras mentes a las nuevas tecnologías y a las nuevas realidades. Yo digo que Colombia, el departamento y los municipios deben de acoger con mucha amplitud mental los desarrollos de la inteligencia artificial general. Eso va a tener unos impactos y unos cambios en la productividad, en la biología, en la medicina, en la manera de hacer las cosas que uno no se los alcanza a imaginar. Yo sigo mucho el desarrollo porque empezó con algo muy básico que era estructurar los lenguajes, luego unas mayores inversiones para ya tener imagen. Tú ahora le tomas una foto a una fórmula de ingeniería civil y la inteligencia artificial, la gratis, todavía no estamos hablando de suscripciones pagas, te resuelve la fórmula y te dice la columna debe tener estas estructuras internas. Entonces, y ahora la general, porque esto va avanzando rapidísimo, o sea, lo que era ChatGPT 3 hace 14 meses, hoy es diferente. Total. Y lo que se viene, hablan los que, como digo yo, los que dicen que saben de que viene lo que se llama la singularidad, es cuando unes la mente del ser humano con la máquina. Ya máquinas con un nivel de cognosis muy importante. Se hablaba, por ejemplo, que ChatGPT 3.0 era más o menos un joven de primaria, luego la versión 3.5 era ya bachiller, y ahora están hablando de segundo o tercer año de PhD, ¿no? Imagínate. De doctorado. No, ya, entonces, avanzaron. Estamos hablando que también el cociente intelectual de una máquina cognitiva, hoy hablaba un conferencista en una charla en los Estados Unidos de llegar a 500. Einstein creo que era 165. Imagínate, ¿no? Pues, entonces, yo pienso que como reto, como sociedad, debemos de estar muy pendientes de estos desarrollos y de ver cómo nos metemos. Ahora, el monto de las inversiones es importantísimo. Ayer en Dinamarca estrenaron un supercomputador. Supuestamente la maravilla tiene 1450 chips que hace una compañía que llama NVIDIA, que se llaman GPU. General Processing Units, que antes eran CPU, Central Processing Unit. Bueno, el señor Musk acaba de inaugurar su centro con 100,000 de esas. Entonces, 1,280 en Dinamarca, 100,000 del señor Musk. ¿Qué necesita usted? Y vuelvo yo a mi tema energético, para mover todos los desarrollos de inteligencia artificial general. Los que se están sucediendo en los Estados Unidos de Norteamérica van con central nuclear. Porque la energía debe ser compacta y debe tener 3 condiciones: estar disponible, barata y abundante. Y eso solamente, y ahí me van a matar los oyentes y los que nos ven, porque yo considero, y para eso hay un libro que le puedo recomendar, que la energía solar, la energía eólica, la del viento, la de biomasa y la hidráulica son las energías del pasado. Las del presente, en mi opinión, y en la opinión del autor del libro, es petróleo, gas y carbón. Y la del futuro es nuclear. Y la energía debe ser densa. Y te voy a dar 2 parámetros para ilustrar el contenido de mi argumento. En energía solar, más o menos, las normas o la regla general es 1 mega, 1 hectárea, $1 millón. Entonces, para 40 megas
que es una operación de un ingenio azucarero como Manuelita, Mayagüez, Cauca, Providencia. Tú requieres para 1 mega 1 hectárea. O sea, si son 40 megas, son 40 hectáreas de tierra fértil Sí. en paneles solares, que se destruyen en la primera granizada, como la que va cayendo. Como la que está cayendo ahora. Así es. Bueno. Y en cambio, en cogeneración eléctrica, al lado de la caldera de un ingenio azucarero, calderas alimentadas con carbón y bagazo, tú estás obteniendo los 40 megas Sí. en un área no mayor a 4.500 o a 5.000 metros cuadrados. Bueno. Entonces, la energía para ser barata tiene que ser densa. Perfecto. Por eso yo creo en la energía nuclear y la parte de los reactores nucleares modernos ya está inventada porque hace 75 años empezó a navegar el primer submarino nuclear. Para redondear un poco todas estas ideas, ¿tú estás de acuerdo que entre mayor confort, mayor uso energético, ¿verdad? Mayores requieren más kilovatios hora para que haya más confort Okay. o para que haya desarrollo y la economía crezca. Y el tema, digamos, de estos tipos de energía, pues uno escucha al alcalde Alejandro Eder, que por supuesto pertenece al ingenio Manuelita, su familia, hablan de la biomasa, ¿no? Y pues por supuesto escuchamos el discurso del gobierno nacional con Gustavo Petro, pues también tiene, digamos, su inclinación a este tipo de energías verdes y demás. Es decir, cada uno tiene su mirada, tú estás mostrando la tuya, y pues yo, como lo he dicho siempre, aquí estamos todos los caleños, vallecaucanos, No, de acuerdo. cómo llegamos a esos acuerdos. Pero es esto, buscar el modelo económico. ¿Cuál es el menor costo de kilovatio hora puesta en la casa de una persona, de un ciudadano? Okay, porque entonces esa persona, hace su inversión en electrodoméstico, libera tiempo y se va a una actividad productiva. Perfecto. ¿Qué tenemos hoy en día? Por ejemplo, donde no hay kilovatios hora disponibles. Mira al África. Ajá. La señora se madruga a traer leña, que es biomasa. Sí, es verdad. Cocina encerrada con estiércol de animales y con leña. Terrible. El humero es terrible. Esa señora no pasa de los 35 o 40 años de edad. Y en África se mueren 250.000 niños por año por no tener energía. Increíble. Y viene la hipocresía de los europeos en que no te financian una termoeléctrica de carbón o de petróleo o de gas, pero sí te financian paneles solares comprados en China. Entonces, a mí que me expliquen, pues, cómo es esa vuelta. Álvaro, ahora que hablamos de esos desafíos regionales y todo este tema, digamos, de un desafío energético, también en algún momento hablamos de integrar la región y todo lo del tema de la cuenca hidrográfica para las exportaciones, ¿verdad? Entonces, cuéntale un poco a la gente sobre esto que te parece tan importante. A mi manera de pensar, para todas las actividades humanas requerimos economías de escala. Sí. Por eso soy partidario que los municipios se deben juntar en propósitos comunes. Excelente. En que nosotros deberíamos tener las megaplantas de tratamiento de residuos. Sí. Y como dijo el doctor Alejandro de Lima, separados desde la fuente. Eso es lo más lógico y es la aplicación de menor costo. Perfecto. Y necesitamos tener un propósito de región mancomunado hacia la agricultura y hacia los ciudadanos para dedicarnos a los mercados de exportación. Genial. Con eso le damos a la región un potencial enorme. Aquí no solamente tenemos agricultura, tenemos generación de tecnología. Mira, este es un hub de generación de tecnología que la gente no se lo imagina. Claro, así es. Yo creo que este tema de la unión en parte también va muy de la mano de ese pensamiento libertario porque finalmente el Estado, que es un Estado que debe estar en sus justas proporciones, un poco reducido y no tan ampliado, también ha causado cierta inquietud porque ya ha pasado en los podcasts anteriores que me han dicho, bueno, ¿y esto no va a generar más burocracia? Yo creo que es importante que la gente sepa que cuando se unen estos municipios se convierten en una sola voz y eso es mucho más fácil para interactuar, articularse con el sector empresarial, los gremios, digamos. Pero es que además, Mildred, cuando estamos reduciendo el tamaño del Estado, ¿qué es lo primero que uno quita? Las regulaciones. Entonces la gente puede volar sola y crear bienestar y desarrollo. Por decirte, Camacol tiene un estudio de qué requiere hacer una constructora. El primer paso desde que adquiere el lote hasta que le entrega las llaves de la vivienda a su cliente. ¿Cuántos pasos? Hasta la última vez eran como 62. Increíble. Se demora 5 años.
y por eso los costos de una vivienda básica de interés social están llegando a los niveles en que están, porque todo ese costo de capital, al final el cliente es el que lo paga. Sí, entonces, tienes pues cosas que son increíbles, pero Camacol tiene estudios detallados de la tramitología que hay que tener. Y en los mismos municipios, por ejemplo, digamos en el caso de Cali, por la calidad de municipio que es, tiene plan de ordenamiento territorial. Sí, municipios de menor densidad poblacional tienen el plan básico de ordenamiento territorial. Pero esos municipios deben hacer un proceso de concertación con CBC en nuestro caso. Claro. Y eso es relación de municipio con CBC. Lo que a mí me dicen es que hay unas dificultades enormes en lograr esas concertaciones, que tienen que ver en temas que se pueden hacer a nivel de la Asociación de Municipios, que son las plantas de tratamiento de aguas residuales, la disposición de los desechos, la misma conducción de las redes de energía eléctrica. Claro. Entonces hay ciertas cosas que puede haber un planeamiento ejecutada por privados. No necesariamente tienes que, si son 10 municipios, multiplicar por un factor de 10 veces esa burocracia, porque le estás entregando al sector privado que su único aliciente es el menor precio para sanar ese dolor de ese consumidor. Bueno, eso está muy importante y ahí también creo que, devolviéndome un poco en lo que has mencionado, es con relación a la CBC. Entonces, la CBC tiene también allí unas facultades, unas competencias y también ha surgido esa inquietud con relación al DAGMA, la CBC, la duplicidad de funciones. Pero ahorita tenemos la peor de todas. ¿Y cuál? El último decreto que le confiere a las comunidades indígenas poder de corporación autónoma regional y echarle el zarpazo al presupuesto. No me lo he terminado de leer, no te puedo afirmar nada en contrario, pero el peligro es evidente. O sea, yo de la doctora Dilian estaría dando la batalla en ese frente para proteger a la CBC, en mi concepto personal. Claro, ahora que hablas sobre la gobernación, pues digamos que también es importante que la gente sepa que el área metropolitana tendrá su propia autoridad ambiental, pero será para las zonas urbanas y las zonas rurales seguirán siendo la CBC, que esa también es allí una... Pero mira la controversia, acordémonos, volvemos a la premisa básica. Sí. La política pública se mide por el resultado y no por su intención. Claro. Entonces ya tengo conocimiento de casos de extralimitación de funciones. Importante. Del funcionario que está a cargo, que dice, no, esto no es aquí en el perímetro del resguardo indígena, no, esto es ampliado. Finalmente, por inercia, Colombia ha logrado salir adelante a pesar de 60 años de un conflicto irregular que creo que nos ha afectado a todos, porque si bien las poblaciones han tenido, por supuesto, diversos grupos armados y demás, creo que también, lo decía la presidenta de Azocaña, que también la industria ha sufrido secuestros y demás, ¿verdad? Entonces, pues nosotros no analizamos esos temas, Álvaro, pero lo que sí analizamos es justamente que Cali y las ciudades vecinas comparten una industria agrícola que genera empleo, que ha generado unos desarrollos. Para nadie es un secreto que alrededor de Cerrito, de estos municipios... Todo el Valle Geográfico. Exacto, todo el Valle Geográfico pues ha tenido unos efectos positivos, que por supuesto hay unas molestias con relación, volvemos al tema del agua, que ya se ha explicado, que hay que seguir investigando, que haya más información, más difusión. El tema, por supuesto, no hablamos de la quema de la caña, bueno, digamos que... Pero sí mira que las cosas se pueden hacer. La quema de la caña empezó como unas molestias, comillas, pulmonares en algunos aspectos, en algunas personas de la población, y al final era la pavesa que le manchaba la ropa a la señora, y entonces en Cenicaña se montaron inicialmente 14 estaciones meteorológicas, y se analizaba lo que en el lenguaje técnico le decimos la rosa de los vientos, y se programaban las quemas de acuerdo a la dirección del viento que fuera contraria a la ubicación geográfica de la población. Entonces, con el control de quemas, y fue la industria innovativamente transformándose a la cosecha mecanizada, que decimos en el lenguaje
Sí. azucarero de caña en verde. Y hoy en día te puedo decir que no hay quema de caña. Bueno, eso es importante, es un dato clave. Porque, Perdona, asumiendo los costos en la reducción de la sacarosa y de las grandes inversiones de capital, porque también coincidió en que la generación de corteros de caña, ya sus hijos, por las condiciones mejores de ingreso, ya habían ingenieros, habían abogados, ya no había, digamos, generación de reemplazo tampoco en el corte. Hoy en día el corte manual es básicamente en el pie de loma, pero muy escaso. Yo te puedo decir, sin temor a equivocarme, que si no estoy mal, más del 75% de toda la caña que se cosecha diariamente en este valle geográfico del río Cauca es mecanizada sin quema. Importante. Yo sé que hay otros sectores como el carbón que también genera obviamente temas pulmonares y pues por supuesto que es mucho más mediático lo que tiene que ver con la agroindustria de la caña. Mira, te digo otro elemento importantísimo de la caña. Usamos para el control de plagas, control biológico. Ok. No, yo creo que sin duda este movimiento económico, toda esta industria ha hecho esfuerzos y pues ha tenido unos avances tecnológicos que, vuelvo y lo digo, hace 10 años no los tenía, que los discursos no pueden seguir siendo los mismos, que ahora necesitamos es unirnos. Así que mi pregunta de este podcast de aquí al 24 de noviembre, domingo, es, ¿vas a salir a votar? Sí. Indudablemente es un compromiso, no solamente en lo personal, en lo ideológico, sino porque es lo razonable. Me alegra mucho. Es lo inteligente de hacer. Me alegra, Álvaro, porque yo creo que aquí confluimos todos. Es que eso es lo importante, llegar a esos puntos medios donde confluyen y, pues, por supuesto, cada uno seguirá con sus banderas. Ante la razón, ante la evidencia y ante el método científico. Es que se nos olvida, no hay nada que hacer. Son verdades que están allí. Hay algo que se llama sentido común, que es el menos común de los sentidos. Eso decía mi madre. Y justamente ese es el problema que hemos tenido, y es que a veces nos centramos en unas discusiones que no podemos permitir que la ideología nuble la razón. Y yo vuelvo y lo digo, no ha salido, de hecho este es un anuncio que estoy haciendo, voy a activar nuevamente mi blog y creo que esa columna que viene, que es justamente el área metropolitana, es que nosotros tenemos que seguir luchando porque finalmente la asociatividad no es algo que le beneficie a los políticos. La asociatividad, la unión de municipios le ayuda a la inequidad y a la igualdad. Está en el, bueno, como estamos cerrando, en el próximo podcast hablamos de inequidad. Ok, perfecto. No. Yo creo que todos nacemos con una capacidad instalada diferente. ¿Cómo hacemos uso de ella? Nosotros tenemos que ser desiguales, pero ante la ley. De acuerdo, totalmente. No más. Es cierto, pero bueno, ayuda a las inequidades y al cierre de brechas sociales. Álvaro. Mildred. Para mí un gusto. No, igualmente. Mil gracias por habernos invitado. Yo te he escrito. Mil gracias al equipo técnico, porque sin ellos tampoco es posible hacer este logro. Y yo estoy a la entera disposición, como decimos en México, su servidor. Gracias. Bueno, mil gracias, Mildred. De verdad, amable. Para mí ha sido maravilloso porque encuentro muy productiva la discusión, el diálogo. La productividad, sin productividad no avanzamos. Cero. Bueno, los que llegaron hasta aquí, agradecerles porque están escuchando a gente de la región, a caleños, a vallecaucanos que nos hablan y nos dan sus miradas. Álvaro Molina, el día de hoy fue maravilloso, es un tema coyuntural, la agroindustria, el valle geográfico es de todos y esa construcción de metrópoli. Sigan conectados al Grupo Alas, agradecerles por esta edición y todos los podcasts que hemos tenido hasta este momento. Así que nada, suscríbanse al canal.